Buenos días, aprendices y socios estratégicos. Les da la bienvenida el coach Richard Pirela a un nuevo encuentro en el aula virtual, siempre recordándoles la importancia de este material para el aprendizaje de los contenidos. Les invito a que se queden, lo visualicen y aprendan un poco más de él. Recuerden que este mundo es muy amplio y maravilloso y necesita de su aplicación y su conocimiento y esa precisión para determinar este contenido, para que se les haga fácil manejar el contenido que vamos a estar utilizando en el aula virtual, en el Classroom o a través de videollamadas. Continuando con los contenidos, chicos, este contenido a tratar es el segundo durante el tercer momento pedagógico, que es referente a los reinos, específicamente el reino monera y el reino protista, es donde están los organismos los microorganismos unicelulares o en algunos casos pluricelulares dependiendo del tipo. Pero para tratar primero el reino monera y protista debemos saber lo que es un reino. Un reino no es nada más que la agrupación de ciertos organismos que comparten características en común. Sabemos que en el mundo existen infinidad de organismos como son plantas, animales o microorganismos, lo cual resulta muy difícil conocerlos todos a la vez. Entonces, se ideó una técnica llamada taxonomía en la cual agrupa a los seres vivos de acuerdo a diferentes características y similitudes. El taxón más grande o más amplio es el de reinos, de los cuales existen 5 que son monera y protista, que son los que trataremos en este momento. Luego trataremos lo que es el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. Estos reinos nos permiten diferenciar algunas especies de acuerdo a sus similitudes y de acuerdo a sus diferencias. A partir de ahora empezaremos a trabajar con lo que es el reino monera. Ok, chicos, para continuar, acá en la siguiente diapositiva que observan acá, vamos a trabajar lo que es primero que todo el reino monera. El reino monera es aquel grupo abundante y muy resultante porque los organismos presentes en él son las bacterias y las cianobacterias. Son los organismos más antiguos. Se considera que fueron los primeros en la naturaleza o en el ambiente y a partir de ellos se fueron desarrollando otros seres vivos. Estos organismos tienen características particulares como son unicelulares, es decir, están formados por una sola célula. Son bastante sencillos, algunos presentan cloroplastos, otros presentan plastidios, los cuales les permite ser heterótrofos o autótrofos dependiendo del tipo de organismo, que lo vamos a detallar más adelante. Estos organismos son los más primitivos y más antiguos en el ambiente. Tienen una nutrición muy particular. Esta nutrición es autótrofa o heterotrófica. ¿Qué significa autótrofo? Son aquellos organismos que pueden nutrirse por sí solos con materiales del ambiente, como son el dióxido de carbono y algunos otros materiales inorgánicos. En el caso de las bacterias como tal, tienden a ser heterotróficas, es decir, dependen de otro organismo para poder nutrirse. Estas bacterias se consideran como los principales descomponedores de la cadena alimenticia, debido a que se nutren de esa materia muerta que está en el ambiente. También tienen un tipo de reproducción muy particular, el cual puede ser netamente asexual, la cual es por bipartición o por gemación. Como pueden observar en la diapositiva, la bipartición, como su nombre lo indica, es algo muy sencillo. La ruptura de la célula en dos individuos parcialmente similares, mucho más pequeños a la original. Y la gemación, como su nombre lo indica, es la liberación de pequeñas gémulas de esa estructura de la célula para poder generar diferentes individuos. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que es su clasificación en cuanto a las bacterias y a las cianobacterias. Las bacterias las podemos agrupar en lo que son cocos, espirilos o vibriones. Sus características nutritivas, reproductivas son parcialmente similares. Lo que los diferencia es su capacidad de ser parasitarios o hospedadores y su variedad en cuanto a la forma, como se lo indica, cocos, vibrones o espirilos. También podemos encontrar otra gran variedad. En el caso de las cianobacterias tenemos solamente dos grupos. Tenemos un grupo que son las archeas y las bacterias termófilas. Estas son organismos más complejos debido a su capacidad de vivir en altas temperaturas o en ambientes bastante hostiles. La estructura de las bacterias y cianobacterias es bastante similar. Presentan lo que es una cápsula, una pared bacteriana y una membrana plasmática bacteriana. Un núcleo bastante disperso, es decir, no presenta envoltura nuclear y un material citoplasmático.
Acá en la siguiente diapositiva continuaremos con lo que es el reino protista. Este reino es un poco más ya complejo y ya los organismos no solo son unicelulares, también tienden a ser pluricelulares como las algas. En el reino protista encontramos dos grupos, lo que son las algas y los protozoarios. Vamos a hablar primero de lo que son las algas. Acá en la diapositiva podemos observar que las algas se clasifican en tres grupos, que son las algas verdes o clorofíceas, las algas pardas o feofíceas o feofitas, como se conocen en algunas literaturas, y las algas rojas o rodofitas, las cuales su nombre indica lo que son esas mareas rojas que podemos observar en algunos mares del mundo. Las algas tienen características particulares muy distintas a los protozoarios. Las algas tienden a ser netamente acuáticos o de ambientes húmedos. Tienden a ser con una nutrición totalmente fotosintética, es decir, son autotróficos. Pueden tomar materiales inorgánicos del ambiente para poder nutrirse. Su reproducción es muy variada, puede ser tanto asexual como sexual, debido a que algunas presentan estructuras sexuales en un mismo individuo o tienden a utilizar lo que es la esporulación de forma sexual. En el caso de las algas, son bastante abundantes en el ambiente y cumplen funciones bastante importantes para ellas debido a su capacidad fotosintética y de liberar oxígeno al ambiente. Por último, y no menos importante, tenemos a los protozoarios dentro de este mismo reino. Los protozoarios los podemos encontrar aquellos organismos unicelulares que no entran dentro ni del reino animal ni del reino monera, es decir, tienen características similares. Su única diferencia es que tienden a ser heterótrofos, se clasifican en grupos como son ciliados y flagelados, es decir, tienen la capacidad de desplazarse a través de un solo flagelo que le permite la movilidad o múltiples cilios alrededor de su estructura. Estos organismos tienen una nutrición bastante variada, por lo general es una nutrición heterotrófica o saprófita. Y por último tenemos la reproducción, que solamente se da a partir de la bipartición o la gemación, que no es nada más que la ruptura de esa estructura y la separación de esos individuos. Ya luego de haber culminado con el contenido tratado durante este momento en el aula virtual, les recuerdo algo importante. Recuerden que las evaluaciones o el contenido tratado no solo será dirigido hacia el Classroom, no. Recuerden que ahí conseguimos lo que es el material didáctico, como es la guía, que les va a permitir apoyarse y reforzar el contenido. También lo vamos a trabajar a través de las interacciones por el aula virtual, muy importante recordar eso, y a través de también lo que son videollamadas o asesorías por llamada a cada uno de ustedes. Les recuerdo que visualicen el video de comienzo a final para que puedan apreciar y manejar mejor este contenido y lo puedan relacionar con el material didáctico que está presente en la guía. Recuerden que es de suma importancia esos detalles y esa precisión que nosotros estamos dando para que ustedes puedan aprender mejor este contenido.